Un cordial saludo para todos ustedes. Soy Eduardo Marín Cuello, comunicador social, periodista, magíster en comunicación, especialista en docencia e investigación universitaria, docente hace más o menos 15 años en educación superior y en educación básica secundaria. Y bueno, hoy quiero compartir un poco con ustedes acerca de la temática de currículo y quiero que lo veamos en este ejercicio de reflexión, primero desde una perspectiva de su definición, qué es, y nos vamos a amparar en este primer momento en lo que es la ley 115 de 1994 aquí en Colombia. Esta ley lo plantea como un conjunto de criterios que se ve reflejado en en toda esa documentación que contempla o que incluye planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral, que apuntan a ese objetivo con cada uno de los estudiantes y que a nivel general pues tienden a aportar la construcción de una identidad cultural nacional, regional, local, y ahí se contemplan todos los distintos factores que una institución debe tener para poder cumplir con el servicio educativo, el recurso humano, académico, la infraestructura física, para poder llevar a cabo o a buen término esas intenciones que desde el Estado o desde la figura de la ideología de ese momento se ve contemplada en este currículo o en la construcción del currículo. Digamos que ese es desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista legal, que puede servir esa perspectiva para controlar, para regular, para hacer seguimiento a los distintos establecimientos educativos, tanto públicos como privados. Si lo vemos un poco ya desde las ciencias de la educación, Ruiz plantea esto como una apuesta dinámica. ¿Y por qué dinámica? Porque siempre está en constante interacción y movimiento. Movimiento entre lo que ocurre en el entorno, es decir, lo real, ese análisis, ese diálogo que hay entre el espacio de formación, entre la academia y lo que ocurre con el sector externo, con el sector productivo, con todos los escenarios de la vida cotidiana. Y a partir de esa interrelación se crean unos objetivos, que es lo anhelado, que eso es lo que se debe plasmar en los objetivos de formación de cada uno de los niveles de educación, sea preescolar, educación básica primaria, secundaria, media vocacional y después los distintos niveles de educación superior, técnico, tecnológico, profesional, pues obviamente los niveles de formación ya a nivel posgradual. Siempre hay unas condiciones actuales de la comunidad y una organización propia de cada establecimiento educativo. Y eso se plasma en unos objetivos que a nivel documental, si nos devolvemos un poco a lo que dice la ley, serían como los objetivos de formación que se plasman, por ejemplo, desde las universidades, como esa promesa que es lo que se le va a cumplir o en lo que se quiere convertir al estudiante que cumpla el proceso de acuerdo a lo que se plantea en el currículum. Estas miradas nos llevan a tener en cuenta tres grandes factores dentro de lo que es la esencia del currículo. Desde un lado, el nivel conceptual, ¿verdad? Y en el nivel de las dimensiones propias del currículo y las teorías que pueden estar respaldando esa mirada o esas miradas que puede tener una, una concepción curricular propia para una institución. Entonces, a nivel conceptual, debemos tener claro que esto no es simplemente un documento, un plan de estudios que marca una secuencialidad, un ritmo de asignaturas, de créditos que contemplan unos tiempos de actividad en aula, unos tiempos de actividad autónoma por parte de los estudiantes, unos tiempos de acompañamiento de los profesores hacia los estudiantes. Más allá de todo eso, de toda esa documentación, lo que se promueve es una construcción social y cultural. Por ejemplo, en los proyectos educativos institucionales que hacen parte del currículo y en las escuelas sería un macrocurrículo, como llamaría el profesor Alexander Ortiz Ocaña. Esos macrocurrículos lo que nos permiten es tener ese diálogo continuo plasmado en ese documento entre lo que quiere la realidad, lo que quiere una comunidad, lo que demanda esa sociedad y lo que se le puede aportar a través del proceso de enseñanza. Y obviamente, como diría también el profesor Paulo Freire en sus trabajos emancipatorios, hay un reflejo siempre de las ideologías y del poder. Y ahí juega un rol protagónico la escuela a través de los profesores para desarrollar esas dinámicas
con el currículo. ¿Dónde se ve planteado eso? Hombre, en las distintas dimensiones que puede tener un currículo. Está el currículo formal, de acuerdo a lo que dice, por ejemplo, el profesor Ruiz, citado ya anteriormente. Hay un currículo formal que es el planificado y que prácticamente se correspondería con ese que uno evidencia como docente ante un coordinador, ante un director, ante una autoridad académica para que haga control y seguimiento de una intención formativa que como docente se tiene. Ese sería el currículo formal, el planificado, el presentado. Está el currículo real, que es el que se manifiesta dentro de las aulas o dentro de los distintos espacios de aprendizaje, laboratorios, salas de sistemas, etcétera, etcétera, en los cuales es lo que se puede poner en práctica de eso que se plasmó en el documento. Ese currículo real es el que nos va a permitir a nosotros hacer un seguimiento, unas modificaciones a eso que se plasmó en lo formal, en lo documental, en ese papel que tiene una promesa que se debe cumplir. Lo real es lo que se cumple de esa promesa de acuerdo a las condiciones propias del entorno donde se desarrolla. Y está el currículo oculto, que hace parte de todas esas relaciones que puede tener el docente con los estudiantes, que puede tener el docente con sus superiores, con sus compañeros, para de una forma bastante, digamos, etnográfica, hacer lectura del entorno y poder poner en práctica en el currículo real, aplicarlo en ese proceso, en esa interacción, enseñanza-aprendizaje. ¿A partir de qué? De las necesidades propias de los estudiantes, de su relacionamiento con la realidad que está en esa comunidad educativa, en esa comunidad académica, y que el docente debe ser debe manejarse de forma interpretativa allí, debe aplicar la hermenéutica, ¿verdad? Para hacer lectura de lo que está a su alrededor, hacer unas interpretaciones, y hacer unos análisis, y con esos análisis poder construir su proceso o hacer su aporte en el proceso de formación. Y finalmente, pues hay que mirar también el currículo desde una parte teórica. Desde las teorías puede decirse, pues primero que hay un planteamiento tradicional, y ese planteamiento tradicional o esas teorías tradicionales se relacionan un poco con esa línea de concebir el currículo como un plan de estudios, como un conjunto de contenidos que debe ser realmente transmitido con eficiencia, al pie de la letra, y que nos permita de una u otra forma tener la medición del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Aquí el conocimiento es prácticamente universal y el currículo debe transmitir esa transmisión fiel de esa promesa que mencionábamos hace un momento en el currículo formal. Aquí se hace énfasis en esa planificación, en esa organización del documento, del currículo, del microcurrículo, del plan de aula, de las actividades, y de la importancia de que esos objetivos de aprendizaje que se plantearon sean cumplidos a cabalidad. Este modelo curricular básicamente define objetivos, busca resultados de aprendizaje a través de una selección muy cuidadosa de los contenidos que puedan apuntar o dar con esos resultados de aprendizaje que constantemente son evaluados a lo largo del proceso. Hay unas teorías críticas que han tomado fuerza, sobre todo en América Latina, exponente, por supuesto, el profesor Paulo Freire y otros como Giroux, y en ellos lo que se puede leer básicamente es que el currículo es concebido como una construcción social y cultural, lo que mencionábamos hace un momento, pero esa construcción tiene una particularidad, es que refleja esas relaciones de poder, las reproduce. Entonces tenemos que ver también cuál es el papel de esa ideología que se ve plasmada en el currículo, mirándolo como qué ofrece y qué se puede transformar para darle un nuevo significado a la educación. Y ese nuevo significado es una intención emancipatoria que el docente debe orientar hacia los estudiantes en los distintos escenarios que hay. La importancia de aquí la asume también el estudiante con una mirada crítica, con una mirada en que se convierte en un actor principal y en el que lidera o acompaña procesos en los que las comunidades también aportan a la construcción del currículo. El docente es un agente de cambio social en esta perspectiva, y tiene en el estudiante, lo identifica como un sujeto activo y un sujeto crítico, un sujeto que tiene que buscar esa emancipación, para utilizarlo en términos del profesor Paulo Freire.
Y están también las teorías postmodernas y en esas pues, básicamente se cuestionan todas las nociones de verdad, objetividad y universalidad que pueda haber en la construcción de un currículo, que a su vez es concebido como un espacio no solamente de construcción social, sino un espacio de negociación de significados. Y aquí ya el modelo completamente cambia porque se hace énfasis en la diversidad, la diferencia y en la subjetividad que debe tener el currículo. No solamente en la flexibilidad, no solamente en la secuencialidad que pueda tener, sino también en esa deconstrucción de discursos dominantes y creación de nuevas narrativas o alternativas propias de la educación. Aquí el docente básicamente es un facilitador, mediador del aprendizaje que se va a enfrentar a un estudiante que cada vez tiene mucho más protagonismo y responsabilidad de su proceso de formación. Entonces, en ese orden de ideas, eh, postulados como el de Tadeu Silva, o McLaren, entre otros, van a examinar esas conexiones entre el currículo, la teoría crítica y van a abogar por una pedagogía un poco más revolucionaria por parte de los docentes. Entonces, básicamente a nivel de conclusión, ¿qué es lo que tenemos? Es un concepto que ha evolucionado, que ha estado yendo más allá de ese simple plan de estudios o de esa simple carrera, como su etimología en latín puede llegar a significar, para estar en constante construcción, constante negociación con los distintos actores de la sociedad y a partir de ellos construir, consolidar, dialogar con los actores propios de la enseñanza-aprendizaje, que son docentes, estudiantes, el día a día, la cotidianidad de esas escuelas, de esos escenarios, donde lo formal, lo real y lo oculto se hacen presentes para poder construir el conocimiento y brindarle a la sociedad una nueva generación formada. Muchas gracias por su atención.